Estamos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y tenemos a un invitado especial, muy especial. Se trata de José Antonio Ocampo. Es profesor de Gobernabilidad Económica Mundial en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es doctorado en Economía por la Universidad de Yale y además fue subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas para Asuntos Económicos. Doctor Ocampo, gracias por estar aquí. No, encantado, muchas gracias por la invitación. Doctor Ocampo, según el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la CEPAL, la economía de América Latina este año crecerá alrededor del 2%. Eso es mucho menos de lo que había dicho muchísima gente hace un tiempo. Se había hablado, y incluso hay libros publicados, de que esta década en la que estamos era la década de América Latina, que iba a ser el gran boom económico de la región. Usted no estaba justamente en esa línea. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en muchos sentidos uno puede decir que hubo una década de América Latina, sobre todo en materia social. O sea, bajó la pobreza como en 15 puntos porcentuales, mejoró la distribución del ingreso, hubo más empleo, el desempleo bajó a la mitad. Bueno, y hubo sobre todo un aumento de educación, salud. O sea, la nueva fuerza de trabajo, por ejemplo, es muchísimo más educada de lo que era la fuerza de trabajo de hace 20 años. Sin embargo, esto no ha tenido su correlato en materia económica. Entonces yo sí he sido desde hace mucho tiempo de los que he venido diciendo que la década de América Latina en materia económica no existe. O sea, hubo un quinquenio o un lustro excepcional que fue el periodo 2003-2007, que fue un periodo en el cual, como uno puede decir, se alinearon los astros. Tuvimos oportunidades para que los latinoamericanos migraran. El comercio internacional crecía rápidamente, los precios de los productos básicos, que son nuestras principales exportaciones, llegaron a uno de sus récords históricos, y el financiamiento externo llegó abundante y barato, o sea, retornó a los niveles de los años 70 en términos de costos. Todo esto fue lo que permitió ese crecimiento excepcional, pero desde la crisis financiera internacional volvimos al crecimiento del 3%, entonces es un crecimiento mediocre, que es el que hemos tenido desde 1990. O sea, después de la crisis de la deuda latinoamericana nunca regresamos a las tasas de crecimiento anteriores, sino que nos parqueamos en esas tasas mediocres del torno al 3%, excepto, digo, nuevamente por el lustro este. Entonces, después de la crisis, el único año excepcional fue el 2010, pero todos los otros años han sido malos. O sea, entonces este año desafortunadamente es otro. Yo lamento haber tenido la razón al estar entre los escépticos sobre el concepto de la década de América Latina. ¿Por qué América Latina o la economía latinoamericana no crece más? Hubo el mito, que yo creo que ya está comprobado que era falso, de que meramente con liberalizar los mercados y adoptar unas políticas macroeconómicas más serias íbamos a crecer. Y en efecto, digamos, la estabilidad macroeconómica más o menos es válida para casi todos los países de América Latina, con un problema que ahora más tarde le menciono, que es la tasa de cambio, que en varios países es un problema importante. Pero, digamos, ha generado tasas de inflación más bajas, digo, con excepción de 2 países latinoamericanos. Las cuentas fiscales están relativamente buenas, el endeudamiento externo es moderado. Hoy en día, eso le da unos márgenes a los bancos centrales importantes, entre otras cosas, porque se han acumulado reservas internacionales. O sea, todo eso aparte funciona bien, más o menos, digamos. Pero eso no da crecimiento. Y la idea de que ese crecimiento vendría porque nos abríamos al comercio internacional y tendríamos inmensas oportunidades, eso no se ha materializado en crecimiento rápido. Y yo le diría que ¿cuál es el problema básico? El problema básico, que además es esencial para poderle dar empleo a las generaciones jóvenes que están mucho más educadas, es que tenemos que desarrollar sectores productivos con más tecnología. Y eso no... Por ejemplo. No, mire, eso puede ser desde sectores manufactureros, de productos básicos, y hay algunos ejemplos importantes en América Latina. Tome, por ejemplo, el cultivo de la soya, para comenzar con la agricultura. El cultivo de la soya hoy en día en Argentina o en Brasil, o incluso en Paraguay o en Bolivia, que son parte de esa expansión, es altamente intensivo en tecnología, casi que es mucho más tecnología que tierra.
o mano de obra, digamos, ¿no? Ese es un caso. Otro, los sectores de servicios, que por ejemplo, ese sector al cual ustedes pertenecen, este es un sector intensivo en conocimiento y en tecnología. Ese es otro sector, pero desafortunadamente en la industria en particular no estamos haciendo lo mismo. Entonces, mientras el este del Asia, con China adelante, invierten en manufacturas cada vez con más contenido tecnológico, nosotros nos estamos desindustrializando a un ritmo acelerado. Y eso es, a mi juicio, lo que genera una parte importante del problema. Oiga, pero ¿no será que América Latina va a empezar de aquí al futuro, en lo que tiene que ver con el comportamiento económico, a ir a dos velocidades? Por una parte, los países que están sobre el Atlántico, qué sé yo, Venezuela, Brasil, que además está en recesión técnica, llevan 2 trimestres con una economía decreciente. Argentina, eso por un lado, pero por otro lado están los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. El caso colombiano es que en el primer semestre o el primer trimestre de este año creció un 6% su economía con respecto al mismo periodo del año anterior. Es más, según estadísticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la economía colombiana en ese periodo fue la segunda de mayor crecimiento en el mundo detrás de la China. ¿Será que esos 4 países, México, Colombia, Perú y Chile, van a crecer mucho y los otros se van a quedar atrás? Vea, esa es parte de esas divisiones que están haciendo, ¿cierto?, entre el Atlántico y el Pacífico, o entre las economías más de mercado y las economías menos de mercado. Esa desafortunadamente no funciona. Y le voy a coger un caso muy concreto. Sí. Cogamos las dos grandes que pertenecen ahí, o sea, México versus Brasil. Brasil, sí, ahora está teniendo problemas, pero en los últimos, digamos, póngale, en los últimos 20 años, ha crecido, digamos, 3,5%, mientras que México crece 2,5%. O sea, México es una economía mucho menos dinámica que Brasil, pese a estar requete integrada a la economía de los Estados Unidos. Es mucho menos dinámica. Ahí tenemos esos ejemplos. Pero hay otros ejemplos que no pertenecen. Por ejemplo, digamos, conjuntamente con Perú y Colombia, que ahora, digamos, le está yendo muy bien, otra economía muy dinámica es Bolivia, que la gente se olvida de ella, ¿no es cierto? Bolivia, que es una economía con un gobierno de izquierda, digamos, bien manejada, y otra que también le ha ido bien es Ecuador, digamos. Ecuador, por ejemplo, ha hecho una inversión importantísima en infraestructura, ha reformado su sistema educativo, en fin, tiene muchos problemas, sin duda alguna, pero digamos son dos economías que no pertenecen al concepto digamos, de que las economías del Pacífico más liberales son las mejores. Y dicho sea de paso, varias de esas economías están en problemas aparte de México. O sea, Chile está en una desaceleración muy fuerte y Perú también se está desacelerando, aunque yo creo que Perú vuelve a tener un ritmo de crecimiento, aunque no como el que traía, porque Perú era la economía, después de Panamá, la economía más dinámica de América Latina. ¿A cuáles países les ve usted un gran futuro en materia económica en el corto plazo, digamos en los próximos 3, 4 o 5 años, y cuáles le preocupan más? ¿Cuáles cree usted que van mal? Es una buena pregunta. Digamos, tal vez más fácil comenzar por lo último, porque hay dos economías con muchos problemas, una con más problemas que la otra. O sea, me refiero a Venezuela, que es una economía con muchos problemas que no están siendo afrontados en materia económica, una crisis de balanza de pagos inmensa, unas escaseces internas. Argentina es la otra, pero aunque Argentina yo le diría, es una economía con ciertas, o sea, con menos debilidades que Venezuela. Y yo creo que han adoptado mucho más medidas de ajuste este año que les permiten, digamos, salir adelante. Pero tienen un enfrentamiento político interno también complejo, digamos, que hace muy difícil que entren en una senda, digamos, de crecimiento más sostenido. Ya son las dos economías tal vez con mayores problemas de América Latina. Brasil tiene una recesión de corto plazo, pero yo creo que Brasil va a rebotar. Y una cosa que es sorprendente de Brasil es que pese al bajo crecimiento del empleo es pleno. O sea, entonces hay una cosa muy curiosa, de pronto que ese ascenso de esa clase media ha generado oportunidades de empleo
pero no genera, digamos, grandes oportunidades económicas. Es un tema, pero no es una economía de rápido crecimiento como tampoco lo ha sido en México. Está por verse si México es capaz de, por ejemplo, una gran transformación productiva para dedicarse digamos, a servir al mercado, digamos, de Estados Unidos con productos cada vez con mayor contenido tecnológico. Eso está por verse. Entre las economías, digamos, digamos, de tamaño medio o dinámica, yo creo que Colombia y Perú sí son hoy por hoy las economías que le está yendo mejor. Pero reitero, no, Panamá sigue siendo muy dinámica, entre otras cosas por la expansión del canal y porque reconstruyó su centro financiero internacional. Como reitero, Bolivia y Perú han sido economías relativamente buenas y mientras se mantengan los precios de hidrocarburos altos, creo que les seguirá yendo relativamente bien. Gracias por haber estado aquí. No, encantado, encantado de estar con ustedes.